En este episodio viajo a la India para conocer las historias de 6 mujeres muy distintas. ¿Os apetece acompañarme? Bienvenidos a Letras Vivas. La novela que traigo hoy me interesa mucho por lo que cuenta, pero ya os aviso de que no es alta literatura ni mucho menos. De hecho, la redacción es bastante normalita. Aquí no hay metáforas complicadas, ni figuras literarias, ni frases bellísimas para subrayar, pero la recomiendo porque yo me sentí inmersa ya desde la primera página en la vida cotidiana de la India, con sus olores, sus sabores, sobre todo sus costumbres. Estoy hablando de la novela El vagón de las mujeres, escrita por Anita Nair y publicada por Duomo Ediciones. Esta es la historia de una mujer india que necesita hacer un cambio en su vida, pero no se atreve. Tiene mucho miedo porque siempre le han enseñado que una mujer no puede vivir sola. Así que, para aclararse las ideas, reserva billete en un tren, en un vagón exclusivo para mujeres, decide hacer un viaje sola y durante el viaje ella y sus compañeras de vagón acaban contándose sus vidas, intercambiando consejos y experiencias, y todos esos testimonios serán imprescindibles para que al final de la novela la protagonista por fin tome una decisión que cambiará por completo no solo su presente, sino también su futuro. En El vagón de las mujeres se habla de muchos temas, desde la supervivencia pura y dura hasta las relaciones familiares, pasando por gastronomía, cultura, educación. Y entre charla y charla, la protagonista también rememora y analiza los momentos clave de su pasado, los que la han llevado a su situación actual. Todo empezó con la misteriosa muerte de su padre, un empleado de Hacienda sometido a un acoso laboral tan extremo que cuando llegaba el domingo, que era su único día libre, hacía falta que toda la familia en pleno le arropara y le subiera la autoestima para que el pobre fuera capaz de enfrentarse a otra semana de trabajo. Era horrible. Tanto que la novela no aclara si su muerte fue o no un suicidio, pero digamos que es una hipótesis razonable. En cualquier caso, tal vez por culpabilidad, tal vez por lástima, quién sabe, el hecho es que el jefe de su padre ofrece a la protagonista que ocupe el lugar que él ha dejado libre en la oficina. Y ella, claro, no tiene más remedio que aceptar, porque si no su familia se quedaría sin ningún ingreso. Y desde ese momento ella deja de ser persona y pasa a ser simplemente proveedora. Saca adelante a toda su familia, paga los estudios a sus hermanos, reúne la dote para poder casar a su hermana. Pero claro, todo esto supone una tragedia personal para ella, empezando porque ella no puede casarse hasta que todos sus hermanos tengan la vida resuelta. Así que ahora se ve con 45 años, solterona, y aunque odio esa palabra, la utilizo porque así es como ella se siente, con toda la carga y con todas las connotaciones negativas de esa palabra, pues ella las ha asumido, las vive y realmente se las cree. Es una solterona y además ni siquiera tiene el más mínimo agradecimiento por parte de sus hermanos. Su hermana, a la que ella crió y a la que incluso está ayudando a criar a sus hijas. Su hermana la desprecia porque nuestra protagonista no cumple estrictamente los cánones sociales y religiosos que les inculcó su madre. Sus hermanos varones, que eso a mí me asombra, pretenden que ella se someta a su autoridad, aunque ella es la mayor y la que les ha hecho de padre y de madre. Da igual, es una mujer, ellos son hombres. Por tanto, pretenden que ella les pida permiso antes de tomar cualquier decisión importante. En fin, es una situación tan absurda como opresiva. Yo entiendo que la protagonista quiera cambiar de vida. Pero lo realmente perverso es que, a pesar de todo lo que ha sufrido, ella se puede considerar afortunada, porque El vagón de las mujeres cuenta el caso de otras personas que no tuvieron tanta suerte. Por ejemplo, una mujer que quedó viuda, sin ingresos, entonces
trató por todos los medios de conseguir un trabajo, aunque fuese de criada, pero no la contrataron. Pidió ayuda a los vecinos, le cerraron la puerta. Entonces trató ya, desesperada, de vender su cuerpo. Pero era vieja, nadie la deseaba, y ella tenía que sacar adelante a sus hijos, tenía que alimentarlos. La situación llegó a tal punto que no le quedó más remedio que prostituir a su hija mayor. Claro, lo hizo de una forma discreta y elegante, no en la calle, sino con un amante fijo, pero al fin y al cabo no deja de ser prostitución. Esta parte de la novela es dura, sin duda, pero también tiene momentos cargados de significado, como una escena que os voy a describir porque es mi favorita de todo el libro. Esta viuda tenía un sari especial preparado para el momento de su muerte, porque ella soñaba con morir pareciendo una novia y deslumbrar a los que vinieran a darle su último adiós. Pero cuando toma la terrible decisión de vender a su hija, es consciente de que su sueño ya nunca será realidad. Está a punto de perder el respeto de todos sus vecinos. Así que coge ese sari para vestir a su hija la primera vez que ella va a encontrarse con el hombre que ha pagado por su virginidad. Las cosas claras. Y me gusta mucho cómo lo cuenta la autora. Os leo. Tal vez pensara que estaba ayudando a vestirse a una novia, o tal vez fuera un cadáver lo que se le apareció en la mente mientras ordenaba los pliegues del tejido. Porque ese sari evidentemente ya ha perdido su significado original, pero ¿qué significa ahora? Está enterrando la virtud de su hija y con ella la vida que toda la familia podría haber tenido. O tal vez, por el contrario, está comenzando una nueva vida, una nueva etapa, y de ahí la imagen de la novia. Pero es que el pensamiento de la narradora va más allá. Ella especula qué pensará esa chica que está a punto de perder su virtud por dinero. ¿Pensará en su desgracia o simplemente pensará por fin esta noche me acostaré sin hambre? En fin, como veis, esta escena realmente me impactó muchísimo, sobre todo por la actitud de los amigos y vecinos de esta familia, porque la hipocresía de esta sociedad es brutal. Primero, no mueven un dedo para ayudar a esta pobre mujer y después se permiten repudiarla. A mí me duele especialmente cuando esto lo hace la madre de la protagonista, porque ella también es viuda. Ella es consciente de que podría haberse visto en esa misma situación y aún así se permite repudiar y darle la espalda a esta vecina que hasta el momento había sido una buena amiga. Todo por miedo al qué dirán, a que la sociedad la repudie a ella también. Y es que el peso de las convenciones sociales es casi insoportable en esta sociedad. Y está muy presente desde la infancia. Determina, por supuesto, la educación que reciben las niñas y jóvenes. Porque ellas, además de ir a la escuela, también tienen que prepararse para ser esposas y amas de casa. Es más, sus madres les inculcan desde muy pequeñas la idea de que la mujer es inferior al varón, de que no se les ocurra buscar la igualdad o pedirle a sus maridos que ayuden bajo ningún concepto, porque ellas son las únicas responsables de que el matrimonio funcione. Son las que tienen que hacer todo el esfuerzo, estar siempre sonrientes y disponibles, ser comprensivas, en fin, aguantar todo lo que el marido quiera. Porque desde luego, si el matrimonio no va bien, se atribuirá toda la culpa exclusivamente a la mujer. Y claro, el divorcio no es una opción, porque eso deshonraría a toda la familia. Y este mensaje va calando desde la más tierna infancia, de tal manera que cuando llegan a la edad de casarse, estas mujeres están ya más que adoctrinadas. Hablando de matrimonios, en el vagón de las mujeres se habla de enlaces de todo tipo. El que más me sorprendió fue la unión de un hombre de 24 años con su propia sobrina, a la que había visto nacer y crecer, y que solo tenía 15 años en el momento de la boda. Este matrimonio tuvo suerte, fue una relación muy feliz, muy llena de amor, pero no todas son así. Hablemos, por ejemplo, de Margaret, una mujer muy inteligente, licenciada en química, que trabaja como profesora. Ella se casó enamorada, muy enamorada. Su marido aprovechó la ceguera que da este primer amor para lavarle el cerebro, pero de una manera extrema. Llegó un momento en que Margaret desapareció.
ya no tenía personalidad propia, se transformó simplemente en una muñeca con la que su marido podía hacer lo que le diera la gana. Literalmente, además, porque hay algunas escenas de la intimidad de la pareja que son terroríficas. La cosa llegó a tal extremo que cuando se quedó embarazada por primera vez, Margaret aceptó abortar a ese bebé, aunque ella quería ser madre, pero simplemente se creía que su marido sabía lo que era mejor para los dos y le hacía caso en todo. Por cierto, la escena del aborto está muy bien escrita. Margaret describe con todo detalle los momentos anteriores a entrar al quirófano, lo desagradable que fue la enfermera, todos los pensamientos y sentimientos que tuvo en ese momento, su miedo, sus dudas. Es un fragmento de la novela que impacta de verdad leerlo. En fin, durante unos años la vida de Margaret fue pura ceguera, pero por suerte llegó un momento en el que se dio cuenta de cómo era de verdad su esposo. Y entonces ella también cambió su comportamiento, urdió un plan para ponerle freno a su marido, insistió en ser madre y tuvo una hija a la que defiende con uñas y dientes. Y esta defensa no solo requiere de inteligencia, sino también de mucho valor, porque implica utilizar el sexo. Y el sexo, para las mujeres de la India, parece ser, por lo que se da a entender en esta novela, un asunto terrorífico. En primer lugar, porque están expuestas a ataques inesperados incluso en el transporte público. Hay una escena en la que la protagonista sube a un autobús que va abarrotado, le cuesta hasta encontrar un sitio entre tanta gente y de repente una mano se cuela por debajo de su ropa y la toca sin permiso. Ella mira alrededor, claro, pero no puede identificar a quién pertenece porque está rodeada de hombres. Esta escena me lleva a dos reflexiones. La primera es, ¡qué miedo! No me extraña que las madres retratadas en el vagón de las mujeres se preocupen tantísimo si sus hijas salen solas a la calle, porque la novela transmite una sensación tremenda de inseguridad. Después de leerla, tengo la impresión de que las agresiones sexuales son muy frecuentes en la India. La segunda reflexión se centra en el deseo sexual de las mujeres. Y es que a ellas se les niega toda posibilidad de satisfacer sus necesidades. Es más, la sexualidad femenina se niega. Es como si no existiera. Aunque parezca muy curioso, en esta novela no hay ni una conversación sobre el tema entre dos amigas o entre una madre y una hija, que a mí me parecería algo natural, pero no. El tema directamente no existe. Volviendo al incidente en el autobús, la protagonista del vagón de las mujeres, en ese momento todavía es muy joven, tiene mucha curiosidad, tiene las hormonas revolucionadas y nunca ha tenido una experiencia sexual. Así que decide aprovechar este incidente y permitir que la mano siga explorando. Pero el conductor del autobús se da cuenta. ¿Y qué hace? Lo normal sería que riñera al hombre, que le dijera que dejara de acosar a las pasajeras. Pero no, eso ni se le pasa por la cabeza. Una vez más, lo que hace es culpar a la víctima y le dice a la chica, oye, siéntate en los asientos reservados. ¿Cómo se te ocurre quedarte allí en mitad de la gente? Así que es la víctima de la agresión la que tiene que cargar con la vergüenza, con la culpa, con la sensación de ser una mala mujer por haber cedido a sus deseos. Eso sin contar con el escarnio público. Mientras que el agresor, nada, se va de rositas. Situaciones como esta llevan a que, una vez casadas, las mujeres sigan teniendo mucho miedo de demostrarle a sus esposos su deseo o su necesidad. No se atreven a seducirlos, se limitan a ser pasivas por miedo a que ellos las rechacen. Pero, por otra parte, el sexo también es terrorífico porque si ellas no quieren mantener relaciones, si ellas sufren dolor, si ellas están incómodas o simplemente en ese momento no desean acostarse con su marido, tampoco se atreven a negarse, por el adoctrinamiento que han sufrido desde pequeñas, que les lleva a decir siempre que sí, por muy mal que se encuentren. Una vez más, por miedo a que el marido busque fuera de casa lo que ellas no le dan y a saber qué consecuencias podría tener eso. En general, en esta novela hay muy pocos momentos en los que una mujer pueda disfrutar libremente del sexo sin sentir culpa o miedo. Y eso en pleno siglo XXI, porque hay que recordar que esta novela describe la India del año 2002, el año en que se publicó.
El vagón de las mujeres también aborda el tema de las violaciones, de una manera muy cruda y muy explícita. No solo muestran la violación en sí, describen lo que está pasando, sino también las consecuencias, que en este caso son las peores que una se puede imaginar. Primero, cuando la víctima denuncia lo que ha pasado, no la creen. Es más, su propia madre no la cree y piensa que se ha inventado esa historia para no confesar que se ha acostado con un novio secreto. Lo peor es que se queda embarazada, quiere abortar al bebé, pero no se lo permiten, le obligan a tenerlo. Y es más, quieren que ella ejerza de madre de ese bebé, algo a lo que ella se niega. Pero, ¿qué pasa en ese momento? Nadie intenta ponerse en su lugar, comprender su trauma ni su dolor. Lo que hacen es considerarla antinatural, incluso sus hermanos la repudian y, bueno, ella tiene que buscarse la vida a partir de ese momento sabiendo que su familia la ha rechazado. Esta es la historia más dura de la novela. Me hizo llorar a mares, la verdad que hay momentos en los que me costó seguir leyendo. Pero es muy necesaria porque retrata la vida de las mujeres más pobres, las que conocen el trabajo infantil, las que a veces no tienen más remedio que vender a sus hijos a una fábrica textil para poder comer. Hay otros temas e historias muy interesantes en El vagón de las mujeres, pero no voy a profundizar en ellos porque cuanto menos sepáis de la novela, más disfrutaréis con su lectura. Así que para finalizar, permitidme un breve resumen. Este libro tiene un hilo conductor muy claro, la historia de la protagonista, a la que conocemos desde que es pequeña y vemos crecer y madurar. Pero las historias que giran a su alrededor son tan importantes como la trama principal, porque a través de ellas la autora presenta a distintos modelos de mujer. Está la esposa, que al principio de su matrimonio se sometió por completo a su marido y ahora trata de recuperar una pequeña parcela de libertad. También está la química vengativa y aterrorizada, que vive con el miedo de que su marido intente violar a su propia hija. Hay además una mujer pobre e inculta que ha sufrido las realidades más crudas de la vida y considera a todas las demás unas privilegiadas. Y por supuesto tampoco falta la anciana más tradicional. Es muy interesante cómo la protagonista aprende de todos estos testimonios, se replantea su propia vida y las decisiones que tomó, reconoce sus errores, que eso es importante también, y aprovecha toda esta experiencia para cerrar los cabos sueltos que había dejado en el pasado y reunir el valor de enfrentarse a su familia y aceptar que tiene derecho a desear algo mejor para sí misma. Recomiendo El vagón de las mujeres porque retrata muy fielmente cómo es la vida cotidiana de las mujeres de la India, en distintos ámbitos y estamentos. He aprendido mucho con este libro. Sin duda, merece la pena leerlo a pesar de su redacción un poquito pobre y de los momentos duros que narra, porque hay que conocer las historias que cuenta. Además, la ambientación es absolutamente perfecta. Habla de los kolams, de la comida, de los prejuicios de los hindúes contra los anglo-indios, e incluso contiene un recetario con platos tradicionales que explica paso a paso cómo se preparan. Otro motivo para leer esta novela es que ayuda a eliminar prejuicios. Por ejemplo, yo no sabía que las mujeres indias tenían acceso a una educación superior. Me sorprendió leer, por ejemplo, que pueden estudiar en la universidad a distancia o que pueden seguir trabajando aunque estén casadas. Yo tenía una imagen distorsionada de este país que esta lectura ha desmontado. Y eso que estamos hablando de cómo era la situación en 2002. Yo supongo y espero que ahora habrá evolucionado. Así que os invito a leer esta novela con la mente abierta y a contarme qué os ha parecido. Si estáis de acuerdo con mi opinión o si tal vez a vosotros no os gustó, contadme por qué en los comentarios. Y si no la habéis leído, decidme si os apetece darle una oportunidad. Por mi parte esto ha sido todo. Solo me queda pediros por favor que si os ha gustado mi contenido, os suscribáis a Letras Vivas para no perderos ningún episodio. Si queréis más reseñas o recomendaciones literarias, podéis seguirme en mis redes sociales. Mi usuario de Twitter es @letrasvivas_77. En Mastodon me encontraréis como @a77 @nobigtech.es.
También estoy en TikTok y en YouTube. Muchísimas gracias por escucharme. Yo volveré en 2 semanas con un nuevo episodio. Hasta entonces os deseo muy felices lecturas. Un abrazo para todos.